Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo voy a explicar qué son los problemas de heterocedasticidad que a veces presentan los modelos de regresión lineal múltiple. Bueno, lo voy a hacer en tres partes, ¿vale? Voy a empezar introduciendo qué es la heterocedasticidad, cuáles son sus causas y consecuencias. Después voy a hacer un ejemplo completo para analizar la heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal múltiple. Y finalmente, pues comentaremos algunas posibles medidas de corrección para la heterocedasticidad. Bueno, ya sabemos que para el correcto funcionamiento de un modelo de regresión lineal necesitamos que el error cumpla tres cosas, ¿vale? Que son las siguientes. El error tiene que seguir una distribución normal, ¿vale? Centrada en el cero, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues el error que se cometa esté unas veces por encima, otras veces por debajo del valor que debería tener la variable, ¿vale? Pero, bueno, pues por esto decimos que los estimadores son, en este caso, insesgados. Otra de las cosas que le pedimos al error es que la varianza sea constante a lo largo de todas las observaciones, es decir, que siempre tome el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si esta es la hipótesis que vamos a comprobar ahora. Si esta hipótesis no se cumpliese, diríamos que tenemos un problema de heterocedasticidad. Y finalmente, le pedimos al error que no esté correlacionado consigo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, si esto no se cumpliese, pues hablaríamos de un problema de autocorrelación. Entonces, como decíamos, la heterocedasticidad es un problema que surge con el incumplimiento de la segunda hipótesis, ¿vale? Que implica que la varianza del error debe de ser constante a lo largo de las observaciones. Lo vamos a definir como un problema que pueden presentar los modelos cuando las varianzas de los errores no son constantes para todas las observaciones de la muestra, ¿vale? Bueno, normalmente cuando esta varianza no es constante, se hablan de que los datos provienen de poblaciones heterogéneas, ¿vale? Porque tenemos varianzas distintas. Este puede ser una de las posibles causas que nos puede dar un problema de heterocedasticidad. Cuando la varianza es constante, decimos que el modelo es homocedástico. Cuando la varianza del error no es constante, diremos que el modelo es heterocedástico, ¿vale? Es decir, que viene de una muestra heterogénea, es decir, con una varianza distinta a lo largo de las observaciones. Este problema se presenta con mayor frecuencia cuando los datos son de corte transversal, especialmente cuando estamos trabajando con datos agregados, ¿vale? O con datos que son, pues, promedios de datos individuales. El ejemplo clásico, para entender muy bien qué es esto de la heterocedasticidad, es un modelo que explica el comportamiento de una variable como puede ser el ahorro a partir de una variable como pueden ser el gasto o la renta. ¿Por qué? ¿Qué nos está sucediendo en este caso? Bueno, pues lo que sucede es que la variabilidad de esta variable va a ir cambiando a lo largo de las observaciones a medida que aumentan las variables gasto y renta, es decir, por la propia naturaleza de la variable. Es decir, una persona que tiene una renta muy pequeña, pues evidentemente puede decidir ahorrar como mucho hasta la renta que tiene, ¿de acuerdo? O sea que ese ahorro eh, va a ser siempre más pequeño. Sin embargo, una persona, a medida que va aumentando su renta, tiene una mayor capacidad de ahorro. Eso no significa que el ahorro sea mayor, sino significa que la capacidad de decisión que tiene sobre ese ahorro es mayor. Por tanto, la variabilidad que se va a presentar en el error va a ser mayor. ¿De acuerdo? Vamos a poder decidir y, por tanto, habrá personas que decidan ahorrar una mayor cantidad y habrá personas que decidan ahorrar a lo mejor lo mismo que una persona que tenía una renta más pequeña, ¿vale? Entonces, esa capacidad de decisión sobre el ahorro, pues hace que la variabilidad de ese ahorro aumente a medida que aumenta la renta. Es decir, la variabilidad del ahorro aumenta cuando aumentan las observaciones. Bueno, esto le pasa al ahorro, lógicamente, siempre decimos que esta recta de regresión tiene dos partes, la que conseguimos explicar del modelo, ¿vale? Lo que está definido por nuestras variables, y la que no conseguimos explicar, que es la parte del error. Bueno, pues este crecimiento de la variabilidad del ahorro a lo largo de las observaciones se va a transmitir
a la variable error y por tanto me va a dar lugar a un error heterocedástico, ¿vale? Que se va a ver muy claramente en los gráficos. Este es el ejemplo típico para entender muy bien qué es esto de la heterocedasticidad. ¿Qué consecuencias tiene la presencia de heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal múltiple? Bueno, pues lo que sucede es que los estimadores de mínimos cuadrados de los parámetros, que son los que habitualmente se utilizan, van a seguir siendo insesgados, ¿vale? Van a seguir estando en el centro y van a seguir siendo consistentes, ¿vale? Tampoco va a afectar ni al R cuadrado ni al R cuadrado ajustado. ¿A qué va a afectar entonces? Bueno, pues las principales consecuencias son las siguientes. La primera es que la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores no se va a calcular correctamente. Fijaros, aquí tenéis la expresión para calcular esa matriz de varianzas covarianzas, ¿vale? Como veis en esta expresión estamos utilizando x traspuesta por x a la menos 1 y lo estamos multiplicando por la varianza del error. Bueno, lógicamente, si el error no es constante, pues esta varianza del error va a dejar de ser un número, va a pasar a ser distintos valores para los distintos datos de la muestra. Por tanto, esto no puede estar bien calculado. Lo sabemos a priori que esto ya va a estar mal calculado. ¿Qué es lo que se hace a veces para corregir este cálculo? Bueno, pues se pasa de esta expresión a esta expresión, ¿vale? Donde se incluye, digamos, esas posibles variaciones del error. Pero para eso tenemos que conocer cómo es cuál es el comportamiento de esa varianza a lo largo de las observaciones. Si conocemos el comportamiento de la varianza a lo largo de las observaciones, vamos a ser capaces de, manteniendo ese problema de heterocedasticidad, pues de alguna manera calcular esas varianzas para los estimadores de un modo más preciso, teniendo en cuenta que esa varianza del error no es un número que siempre es el mismo, sino que va moviéndose, va cambiando a lo largo de las distintas observaciones. Otra consecuencia de la heterocedasticidad es la pérdida de eficiencia de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Ahora se pierde esa condición de eficiencia, esa característica que tenían estos estimadores, ¿vale? Bueno, se incrementan las varianzas y se rompe esa condición de eficiencia. Claro, como las varianzas de los estimadores van a ser más grandes, van a dejar de ser eficientes, pues eso siempre da lugar a estimaciones menos fiables, ¿vale? Y bueno, como utilizamos esa varianza de los estimadores en contrastes como el de significatividad individual y el de significatividad global, bueno, pues estos contrastes van a resultar menos fiables, ¿vale? O sea, que consecuencias, pues afecta a la fiabilidad de los contrastes de significatividad individual y global, a la eficiencia de los estimadores, ¿vale? Bueno, pues esa mayor varianza siempre les va a dar más inestabilidad, ¿vale? Entonces decimos que en presencia de heterocedasticidad los estimadores van a seguir siendo insesgados, pero van a dejar de ser eficientes. Bueno, vamos a ver un ejemplo completo de cómo analizar un problema de heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal múltiple. Para ello vamos a utilizar los datos del archivo gasto ocio, ¿vale? En este caso, lo que pretendemos es explicar el gasto en ocio de una serie de individuos, en este caso disponemos de una muestra de 50 individuos, y lo vamos a hacer a partir de sus ingresos mensuales. Bueno, pues si estimamos el modelo es el siguiente. Vamos a hacerlo ya directamente con Gretel. Como siempre, haremos modelo mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y veremos en este caso el gasto en ocio a partir de los ingresos. Bueno, pues aquí tenemos un modelo a priori bueno, ¿vale? La variable es significativa, tiene un R cuadrado bastante alto, el modelo es significativo, atendiendo al contraste de significatividad global, ¿vale? Vamos a hacerle, bueno, ya hemos mirado los contrastes, pero sabéis que siempre tendríamos que hacerle antes de esto un contraste normalizado de los residuos, ¿vale? Comprobamos aquí que en este caso los residuos son normales, ¿vale? A nivel de significación 0,05 no podemos rechazar la hipótesis nula de normalidad en los residuos.
Bueno, para la detección de posibles problemas de heterocelasticidad, vamos a analizarlo, vamos a verlo por tres métodos distintos. Lo primero que vamos a ver son los métodos gráficos, después vamos a ver el contraste de White y después vamos a ver el contraste de Goldfeld y Quant, ¿vale? Que es un contraste que no viene implementado en el software, se puede hacer muy fácilmente y su gran ventaja es que nos va a permitir entender un poco el comportamiento o analizar un poco el comportamiento de esta heterocelasticidad. Nos va a permitir distinguir si estamos ante una heterocelasticidad creciente o ante una heterocelasticidad decreciente. Bueno, los métodos gráficos para detectar los problemas de heterocelasticidad consisten en observar. En este caso vamos a observar los gráficos de dispersión entre el valor absoluto del error o su cuadrado y las variables explicativas que pueden estar dando lugar a este problema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, bueno, pues a nivel de cómo se implementa esto, pues tenemos que obtener esos residuos en valor absoluto o esos residuos al cuadrado y después simplemente observar un gráfico de dispersión frente a las variables explicativas. Estos gráficos nos van a dar una idea de cómo se está comportando el error en el modelo, ¿vale? Lo que nos vamos a fijar es si en esa dispersión que tiene el error a lo largo de las observaciones es siempre la misma, es constante, o por el contrario va cambiando, va creciendo, por ejemplo, o va decreciendo o hace alguna forma diferente de ser constante, ¿de acuerdo? O sea que lo que vamos a observar realmente es el comportamiento de estos residuos a partir de cómo muestra del error del modelo, ¿vale? Porque ya sabéis que lo que queremos comprobar es todo para el error, pero para comprobar cosas sobre el error, de lo que disponemos es del residuo, ¿vale? La diferencia entre el verdadero valor que toma la variable y el valor estimado, ¿vale? Esa sería, digamos, la podemos ver como nuestra muestra de los errores del modelo. Bueno, entonces, como decíamos, lo primero que vamos a hacer es guardar o bien los residuos al cuadrado, que es una de las opciones de Gretel. Si lo queremos hacer con el valor absoluto de los residuos, pues podemos guardar el residuo y después añadir una variable que sea el valor absoluto del residuo. Y luego vamos a realizar un gráfico de dispersión desde el menú principal con las opciones ver, gráficos múltiples, gráficos X y scatter, ¿vale? Vamos a hacerlo. Pues en este caso tendríamos aquí nuestro modelo que acabamos de calcular. Decidiríamos, por ejemplo, vamos a trabajar con los residuos al cuadrado, ¿vale? Como me da la opción de guardar directamente los residuos al cuadrado, pues en este caso esta es más sencilla porque es más rápida, ¿vale? Voy a poner un nombre más adecuado, que lo entendamos mejor, residuos cuadrados, y le doy a aceptar, ¿vale? Fijaros, entonces me ha guardado aquí esa nueva variable que son los residuos al cuadrado del modelo 1. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, entre esta variable y la variable explicativa, en este caso los ingresos, voy a ver un gráfico de dispersión. Hemos dicho ver gráficos múltiples, gráficos scatter X, ¿vale? Bueno, a mí me gusta poner en este caso el cuadrado de los residuos como variable y, ¿vale? Para verlo un poquito mejor. Si lo ponéis al revés, pues se ve... para lo que yo entiendo se ve tumbado, pero bueno, también lo podéis ver así, ¿vale? Y los ingresos estarían en este caso en el eje X, ¿vale? Lo hacemos con puntos y le damos a aceptar. Y este sería nuestro gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este gráfico? Vamos a ver, lo subo un poquito para que se vea. Pues tenemos aquí los distintos valores de la variable ingresos y aquí los residuos al cuadrado de este modelo. Fijaros, esto es lo que comentaba antes porque estamos trabajando con el clásico ejemplo que va a dar problemas de heterocelasticidad. ¿Qué sucede? Que los individuos con pocos ingresos, pues el gasto en ocio que van a tener, pues va a ser siempre más pequeño, porque no pueden gastarse más de una determinada cantidad, ¿no? Sin embargo, los individuos con más ingresos sí que pueden decidir gastar más, pero también pueden decidir gastar menos. Por eso en lo que nos estamos fijando no es en que aquí haya una recta, sino que nos estamos fijando en que la dispersión, la variabilidad de estos residuos va siendo cada vez más grande, ¿vale? Y es por este efecto, por la capacidad de decisión que sí van a tener estos pueden decidir gastar mucho en ocio o
a no gastar nada en ocio, ¿vale? Y pueden gastar lo mismo que estos en ocio, ¿de acuerdo? Pero estos no pueden decidir gastar mucho, porque no